Comportamiento plástico de los polímeros termoestables y compuestos de matriz polimérica. Antes de abordar el tema, daremos una introducción a los polímeros y a los diferentes tipos de polímeros. Un polímero es una molécula gigante que está formada por la unión de muchas moléculas pequeñas que llamamos monómeros. La forma más sencilla de describir un polímero es como si este fuera una cadena de monómeros. Las características del material polimérico dependen en gran medida del tipo de moléculas que conforman el polímero. Hay polímeros muy resistentes, como el Kevlar de los chalecos antibalas, que está formado por la unión de moléculas planas y complejas que aportan rigidez, o muy blandos, como el polietileno de las bolsas de plástico, formado por la unión de moléculas pequeñitas de etileno. Las características de estos materiales también dependen, y mucho, de cómo se relacionan las cadenas de polímeros entre sí. Si estas cadenas están separadas, el material suele ser flexible y moldeable. Si las cadenas están unidas, el material será mucho menos flexible. Para que lo entiendas, piensa en un plato de fideos, como si cada fideo fuese la cadena de un polímero. Si los fideos están en su punto, podremos moverlos y enrollarlos con facilidad con un tenedor. Este comportamiento se asemeja al comportamiento presentado en termoplásticos y elastómeros. Sin embargo, si los encochamos demasiado, se quedarán pegados entre sí y no podrán moverse ni enrollarse con facilidad. Y al entrecruzamiento de las cadenas en los polímeros termoestables. Observemos ahora el comportamiento de los polímeros en el ensayo de tensión-deformación. Un polímero termoestable presenta un comportamiento frágil, como es el que se observa en la imagen A. Los polímeros termoplásticos y elastómeros presentan comportamientos dúctiles. En los polímeros termoplásticos las deformaciones alcanzan valores del 100%, mientras que en los polímeros elastómeros las deformaciones alcanzan valores de hasta el 500%. Hablemos ahora del comportamiento viscoelástico de los polímeros. Observamos tres gráficas de módulo versus temperatura para tres diferentes polímeros, para el poliestireno, una resina epóxica y para un poliisobutileno. En estas gráficas se observa que el módulo depende tanto de la temperatura como del tiempo. Es por esto que se puede decir que los polímeros son sensibles a la velocidad de deformación. Inicialmente se identifica la región vítrea, donde los polímeros son relativamente frágiles y por lo tanto se comportan como un vidrio. Los desplazamientos son específicos de cada polímero e implican diferentes grupos moleculares, por lo cual se asignan diferentes nombres a los efectos elásticos o transiciones. Por ejemplo, para el poliestireno la transición es denominada delta, mientras que para la resina epoxi es denominada beta. Se observa además que para los tres polímeros la región vítrea se extiende desde los 0 Kelvin hasta una temperatura igual a la temperatura de transición vítrea. La dependencia entre la temperatura y el módulo durante el régimen vitrio se expresa mediante esta ecuación. La diferencia es que la temperatura de transición vítrea sustituye a la temperatura de fusión en el caso de los polímeros, y la constante A es aproximadamente la misma. A continuación se observa la región de transición vítrea, en la cual los módulos disminuyen precipitadamente en un rango de temperaturas bastante estrecho. Además, se observa que el módulo es sensible a tiempo, como lo indican las líneas marcadas en las gráficas, y esto es un indicativo del comportamiento viscoelástico del material. También es importante notar que la resina epoxi, en comparación con los otros dos polímeros, tuvo una disminución de módulo mucho menor. Estamos hablando de la influencia del tiempo en el valor del módulo. Se muestra en el esquema los métodos utilizados para la determinación del módulo en sólidos viscoelásticos. En la figura A se aplica un esfuerzo constante en un tiempo t igual a 0. Luego se mide su deformación y se define su módulo como la relación entre la tensión aplicada y la deformación. Dado que la deformación es función del tiempo, también lo es su módulo. En la parte B se muestra cómo se puede medir el módulo mediante una prueba esfuerzo-relajación. En esta prueba se aplica una deformación específica y la tensión necesaria para mantener esta deformación se controla en función del tiempo. Esta tensión disminuye con el tiempo al igual que el módulo. Retomando, se observa el régimen gomoso, en el que el módulo aumenta con la temperatura. Este régimen es mucho más extenso para el poliisobutileno que para las otras dos clases de polímeros y por lo tanto estas no presentan un comportamiento elastomérico. La resina epoxi, por los segmentos cortos que constituyen su columna vertebral termoestable, no permite un desenrollamiento extenso de cadenas.
A temperaturas más altas se observa la zona de flujo viscoso, la cual describe la respuesta mecánica de los polímeros. Los valores de módulo en esta zona pierden validez, ya que el flujo viscoso es de naturaleza permanente y el uso de un módulo para caracterizar tal comportamiento es inapropiado. Este flujo se utiliza bien en termoplásticos y elastómeros. Por ejemplo, se les da formas útiles cuando son viscosos y por lo tanto son inherentemente reciclables. El flujo viscoso está limitado en un epoxi en relación con un polímero de cadena larga. En el sentido práctico, esto no permite el reciclaje de polímeros termoestables, ya que son propensos a descomponerse antes de fluir hasta su punto de reforma. Observamos un modelo mecánico que describe la viscoelasticidad y que también puede relacionarse con consideraciones estructurales. Este modelo de Boeing consta de dos componentes dispuestos en paralelo. Uno es el miembro lineal elástico relacionado con el resorte, para el cual el esfuerzo está relacionado linealmente con la deformación, y el otro es el elemento viscoso, indicado por el amortiguador, que está relacionado linealmente con la velocidad de deformación. Consideremos la respuesta de este modelo cuando se aplica una carga a tracción durante un instante de tiempo t y luego se elimina. En este modelo, las deformaciones experimentadas para ambos elementos son iguales, pero las deformaciones sobre ellas no lo son. La deformación se divide de manera variable en el tiempo entre el miembro elástico y el miembro amortiguador. Que el miembro viscoso requiere un tiempo finito para que experimente tensión, este no se extiende a la aplicación inicial de la carga, sino que soporta momentáneamente el total del esfuerzo aplicado. La tensión inicial en el amortiguador imparte una velocidad de deformación finita y la pendiente inicial de la curva de deformación-tiempo puede relacionarse con la viscosidad del amortiguador. A medida que el amortiguador comienza a alargarse, parte de la carga es transferida al resorte. El aumento del tiempo, esta transferencia de carga continúa y se manifiesta por una tasa de deformación que sigue disminuyendo, representada por la pendiente instantánea de la curva de deformación-tiempo. En tiempos muy prolongados, la transferencia se completa y el resorte se lleva el total del esfuerzo aplicado. Al eliminar la carga, el proceso se invierte, dado que el amortiguador no puede regresar instantáneamente a su longitud inicial. A medida que el proceso continúa, las magnitudes de los esfuerzos de compresión y tracción y la velocidad de deformación disminuyen, y finalmente se recupera la deformación total. Dado que la deformación se recupera completamente, la deformación es elástica. En esta parte se ilustra un modelo más preciso para simular el comportamiento mecánico de un polímero. En este sólido lineal estándar, un resorte y un amortiguador se conectan en serie al modelo anterior. El segundo resorte simula la elasticidad lineal limitada que se produce durante la carga. La deformación permanente observada después de la eliminación de la carga se simula por el amortiguador adicional. La respuesta a la deformación en función del tiempo para un sólido lineal estándar se observa en la parte derecha. La respuesta o respuestas elásticas iniciales tanto para la carga como para la descarga se debe al resorte en serie. La deformación que se produce para un tiempo t es en parte viscoelástica y en parte viscoplástica. La deformación viscosa que se encuentra en tiempos prolongados es indicativo de un desplazamiento continuo de la cadena, con la viscosidad característica del segundo amortiguador. Al descargar, la deformación elástica lineal se recupera inmediatamente, y la deformación elástica se recupera lentamente. Sin embargo, queda algo de tensión viscoplástica permanente. Con todo esto se puede concluir que los polímeros termoestables presentan un comportamiento frágil y que su módulo de elasticidad, aunque es dependiente de la temperatura, no presenta grandes variaciones comparado con los polímeros termoplásticos y elastómeros. A continuación se observa una gráfica de la variación del módulo de elasticidad con la temperatura para varias resinas termoestables. Además, se muestra una gráfica para diferentes resinas termoestables y algunas de sus propiedades y aplicaciones. Actualmente los polímeros termoestables se han venido dejando de lado por su comportamiento frágil y las complicaciones en la fabricación, como es el caso del proceso de curado, y se han venido estudiando y desarrollando compuestos de matriz polimérica para mejorar las propiedades del material. A continuación observamos un video de las aplicaciones de materiales compuestos de matriz polimérica. The global community is demanding cleaner and more energy-efficient products. This ongoing trend has led designers and manufacturers to look for innovative solutions that are stronger and lighter than traditional materials. Meeting this demand is FMI's 3D polymer matrix composite, with an impressive strength-to-weight ratio of 407 kilonewton meters per kilogram. This composite material is capable of transforming how composites are applied in wind, automotive, aerospace,
and oil and gas industries. Composite components once used to replace metal parts in high-speed race cars are now used in consumer vehicles to improve overall performance. Government regulations will require consumer vehicles to achieve 54.5 miles per gallon by 2025, furthering energy innovation and fuel efficiency in the automotive industry. This is going to be a game-changing material because the materials today, they're not balanced. They don't have materials in the X, Y, and Z directions. It's going to change the industry in a way to where it could open up doors in tooling. It could open doors in parts that can go into industrial applications, automotive applications, military, and aerospace. The landscape of power generation is shifting from traditional producers to clean energy alternatives. It is now commonplace to see windmills throughout the United States and internationally. The demand for better efficiency requires larger blades and internal components, in turn requiring higher performing materials. The only material capable of withstanding these tremendous loads, while being lightweight, is a composite. FMI's 3D polymer matrix composite solves these challenges by replacing heavier metals with a lightweight composite that is strong in all directions. This composite material is reinforced by continuous, straight carbon fibers placed in 3 or more directions. The three-directional carbon fiber architecture provides the backbone of FMI's 3D polymer matrix composite and creates a material that has a 2-to-1 strength-to-weight benefit over titanium. Unlike traditional composites, FMI's 3D polymer matrix composite has vertically placed fibers, creating a composite that is strong in all directions. This high-performance material is also ideal for replacing 2D laminar composites, where delamination is a constant issue. FMI's proprietary manufacturing technique creates a billet of material that is available in a standard size of 14 by 14 by 25 inches. At these dimensions, 3D polymer matrix composite can be machined on conventional equipment with standard tooling and processes. Unlike traditional composites, there are no molds, no layup, and no autoclaves required. The customer's turnaround time from bulk material to finished component is greatly reduced, limited only by the time in the machine shop. FMI has developed a very unique composite. It's a three-dimensional composite that can have some potentially very important applications in wind energy. As we go to 6 to 10 megawatt machines, we need materials that have fatigue properties and strength properties for the root end of the blade, as well as for the nacelle assembly. And this material gives us some very unique opportunities to reduce the weight and potentially the cost of wind energy. The secret to FMI's 3D polymer matrix composite is the ability to completely customize the bulk material. Fiber, resin, architecture, and additives can all be modified to create a material tailored to customer specifications. Mass customization of FMI's 3D polymer matrix composite will allow any customer to have the best material properties suited to their needs. In addition, this high-performance composite can also be metal plated after machining, offering a solution that has a very light substructure with the benefits of a metal outer shell. FMI's 3D polymer matrix composite, a breakthrough material that will transform the use of carbon composites today and directly affect the production and usage of cleaner energy tomorrow.